Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Las comenta Jorge, ¿qué hay? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares de hoy. Tensión en la reunión entre Kashner y Greenblatt con la autoridad palestina. Daesh destruye la mezquita de Mosul, donde proclamó el Estado Islámico cuando estaba a punto de caer en manos de los iraquíes. Egipto envió 1 millón de litros de combustible a Gaza para aliviar las restricciones de suministro eléctrico. Israel detiene al chofer de la célula terrorista que atentó en Jerusalén y a la madre de uno de sus miembros. Estos son los titulares. Volveremos con la agenda cultural tras estas noticias, comenzando por esta del asesor principal sobre Oriente Medio y yerno del presidente norteamericano Donald Trump, Jared Kushner, que se reunió con el presidente palestino Mahmoud Abbas en el marco de la visita de 24 horas a la región que tiene como objetivo impulsar los esfuerzos de la administración estadounidense para reactivar las negociaciones de paz. Al final de la reunión, en la que también participó el enviado de Trump, Jason Greenblatt, ambas partes subrayaron que forjar la paz tomará tiempo y destacaron la importancia de hacer todo lo posible para crear un ambiente que conduzca a la paz. En el encuentro se discutieron claramente y en profundidad todas las cuestiones del estatus final, principalmente sobre los refugiados y los prisioneros. Un alto funcionario palestino dijo antes de la reunión que el encuentro preparatorio con Greenblatt no anduvo bien y se volvió tenso sobre los pagos que la autoridad palestina hace a los terroristas presos en Israel y a sus familias. Por su parte, los palestinos exigieron el congelamiento de la construcción en asentamientos israelíes. El funcionario añadió que una delegación palestina viajará a Washington el mes próximo para nuevas conversaciones. Sí, bueno, esta visita relámpago de Jared Kushner, pues la verdad que si se analiza con un poquito de detalle, deja bastante mal sabor de boca porque otra vez se va sin nada en la mano. Eso es la sensación que deja, que tanto sus gestiones como las de Jason Greenblatt, que venían supuestamente con mucha fuerza a aprovechar el momento de paz. También habló de ello Tony Blair, que estaba de visita en Israel, dijo que este es un buen momento para las negociaciones de paz. Todo el mundo piensa que es un buen momento, pero en el momento, valga la redundancia, en que se ponen a hablar con los palestinos, con la dirigencia del Fatah, pues se dan cuenta de que aquí estamos en una especie de túnel del tiempo y estamos igual que al principio. Estamos con declaraciones de que sí queremos 2 estados para 2 pueblos, pero luego en la práctica no hay una sola concesión ni un paso adelante, ni siquiera en un asunto como el dejar de financiar el terrorismo a través de las subvenciones y premios económicos que se dan a los que están detenidos y a las familias de los terroristas que han conseguido matar israelíes, y sobre lo cual incluso llegó a hablar específicamente el presidente Trump cuando estuvo de visita en Israel. Parecía como que en ese tema, si bien no de forma definitiva, pero sí se había llegado a un entendimiento básico de que la autoridad palestina no iba a seguir con esa práctica. Luego vino algún tipo de político del partido Fatah que desmintió que fueran a interrumpirlo, y ahora parece que se confirma que no se mueve nada y que exigen exactamente como hace unos años cuando estaba Obama y su enviado especial John Kerry, que se pasaba todos los días entre Ramallah y Jerusalén, pues sin conseguir ningún avance. Así que yo, aunque dicen que una delegación palestina viajará a Washington el mes próximo para nuevas conversaciones, pues a mí la sensación que me da que estamos exactamente en la misma dinámica, algo de lo que siempre se acusa, igual también con bastante razón, a Netanyahu de pretender un status quo, de no mover ficha y no cambiar
la política y las exigencias que tiene para las negociaciones de paz, pero es que del lado contrario tampoco se ve absolutamente ninguna intención de acercamiento. Daesh destruyó la mezquita Al-Nuri, donde el líder de ese grupo terrorista, Abu Bakr al-Baghdadi, proclamó el califato el 29 de junio de 2014, situada en el oeste de la ciudad de Mosul, en el norte de Irak, cuando las fuerzas iraquíes se encontraban a decenas de metros de distancia. Los combatientes de Daesh pusieron explosivos en el templo del siglo XII en su huida. Horas antes, las fuerzas iraquíes habían anunciado que se disponían a irrumpir en las próximas horas en la mezquita, destacada por su minarete inclinado, conocido como Al-Abda, el jorobado. Sin embargo, la agencia MAC, órgano de propaganda vinculado a los yihadistas, acusó a la coalición internacional de destruir la mezquita en un bombardeo, a pesar de que los militares iraquíes difundieron un vídeo en el que se ve la mezquita en el instante en que se detonan los explosivos que destruyeron el edificio y su famoso minarete. Los principales obstáculos para la liberación definitiva de la ciudad son las minas en los callejones, las carreteras cerradas por Daesh y la afluencia de civiles. Sí, como diría nuestro amigo Julio César en su perfecto latín, alia jacta est, o sea, la suerte ya está echada. El final militar de Daesh en Irak, estamos hablando de Mosul, está totalmente claro. Es más, ahora hay como patrullas dentro de Daesh para evitar de que los hombres se afeiten las barbas, porque lo que quieren es desertar ante que ven que ya la cosa está más que perdida. También se dice, y creo que con bastante razón, a mí no me llaman para nada la atención, que los de Daesh, como no tienen posibilidad de o quieren salir de allí pitando lo más rápido posible, pues no se detienen a llevar a sus compañeros heridos, sino que los rematan ellos mismos, a los heridos, de todo tipo que sea. Con lo cual, pues están haciendo, si son unos bárbaros y unos incivilizados, lo han demostrado todo este tiempo, ahora más que nunca también son más peligrosos porque son como bestias acorraladas, y ahora ya se dedican a destruir no ya las huellas arqueológicas del pasado de otros imperios, el romano o todo lo que sea pre-islamista, sino incluso su propia mezquita. La mezquita donde proclamaron el califato, que tendría que ser su lugar, digamos, más con al que tienen más cariño, que es un templo del siglo XII, pues lo que han hecho ha sido dinamitarlo. Y lo peor de todo es que con ello pues se llevan no solamente al templo, sino que tiene un minarete que estaba protegido, o estaba protegido por la UNESCO, o tenía algún plan especial, porque lo llamaban como la torre de Pisa del mundo islámico, porque era un minarete que estaba muy inclinado y que se mantenía en pie. Entonces era un poco un símbolo de la nación de Irak, ¿no? Lo tenía como un símbolo propio. Pues nada, esto es la sintonía de lo que está pasando en Irak, a la espera de que después de este episodio, después de este acto, venga el acto definitivo, que va a ser la reconquista de Raqqa, la capital, digamos, del califato, que está en Siria, y por la cual hay estos últimos malos entendidos entre fuerzas apoyadas por Estados Unidos y fuerzas apoyadas por Rusia. La buena noticia es que Daesh se acaba, también en otros sitios como Libia pierde fuerza, pero la mala noticia es que, por ejemplo, en Siria, esto significa que el presidente Bashar al-Assad se fortifica, y va a ser muy difícil que un asesino de su propio pueblo considere siquiera abandonar el poder y salir de su país. Egipto envió 11 camiones cargados con 1 millón de litros de combustible a la Franja de Gaza para intentar aliviar la crisis energética tras el recorte de la Autoridad Palestina de parte del suministro eléctrico.
El convoy entró en la planta eléctrica de Gaza tras días de negociaciones entre Hamás y Egipto. El combustible se utilizará para proveer la única planta energética de la franja que desde abril se encuentra sin combustible e inoperativa y que ya entonces produjo la reducción del suministro a 4 horas diarias, ahora limitada a 2 o 3 horas. Sí, el tema del suministro eléctrico a Gaza se ha hablado mucho. Hay muchos periódicos y medios en español que aprovechan para distorsionar la verdad y retorcerla y decir Israel corta el suministro a los gazatíes, cuando en realidad Israel corta el suministro a pedido de la autoridad palestina, que son, primero, los que dueños de la cuenta que tienen con la compañía telefónica está a nombre de la autoridad palestina. Y segundo, han dicho, no pensamos pagar. Y tercero, han dicho, por nosotros, cortarles los víveres, cortarles la luz. Y poco más dicen, y si queréis, pues comeros los crudos. Hay quien interpreta esto también como una artimaña más del presidente Mahmoud Abbas para llevar a los gazatíes a la desesperación y a que ataquen a Israel, como si fuera esa una táctica que en definitiva le va a servir al gobierno palestino primero para deshacerse o debilitar a su oponente político, el Hamás, y segundo, para también presentarse nuevamente ante la opinión pública como víctima o representante de las víctimas, porque la desesperación los lleva a ser atacados y una vez que sean atacados por Israel, evidentemente van a haber bajas y van a haber nuevos héroes a los que darles nombres de plazas y calles y rincones de la autoridad palestina. Ejecutivos del ejército israelí y de la Guardia de Frontera, Mishmar Akbul, detuvieron a la madre de uno de los 3 terroristas palestinos que perpetraron el doble atentado en la puerta de Damasco de la ciudad vieja de Jerusalén, en el que fue asesinada la mujer policía Hadash Malka, de 23 años. La mujer fue detenida bajo la sospecha de incitación y apoyo a organización terrorista a raíz de sus recientes declaraciones en las que glorificó a los mártires e instó a asesinar judíos. Los efectivos detuvieron además a un árabe bajo la sospecha de haber trasladado a los terroristas hacia su objetivo con pleno conocimiento de sus planes. Ambos serán presentados ante un juez a quien se les solicitará extender la orden de arresto. Sí, estamos hablando de este atentado de la semana pasada en la puerta de Damasco, la ciudad vieja de Jerusalén. Recordamos, fueron 3 palestinos, 2 de ellos atacaron un puesto de la Guardia de Frontera con unos rifles, empezaron a haber disparos y en el puesto que está justo al lado, a la entrada de la puerta de Damasco, que había una mujer soldado, una chica, 19 años, pues que estaba observando la escena, vino con ese despiste el tercer terrorista por detrás y empezó a acuchillarla tantas veces hasta que la mató allí mismo. Pues esto es lo que pasa en Israel, esto es lo que pasa con algunos palestinos, y lo que pasa no representa solamente a una muy pequeña minoría de gente que actúa así, porque vemos que detrás de ellos estaban al menos un chofer que los llevó y los dejó, que posiblemente también estuviera vinculado a quienes los alojaron, porque esta gente no tenían permiso para estar dentro de Israel, pero alguien les permitió el paso y los alojó durante la noche antes de cometer el atentado. Otro le habrá suministrado las armas, porque evidentemente no son elementos tan sencillos de conseguir. Y la madre de uno de ellos pues lo transportó no solamente que salió a defender la memoria de su hijo, sino que dijo que ojalá que cuando se despidió de su hijo le dijo que ojalá alcance a matar 100 judíos. Esto no solamente lo dijo antes, sino que lo dijo después y ahora lo está diciendo, con lo cual pues será sometida a juicio. No sé exactamente qué es lo que le puede caer por esta situación,
Me imagino que no va a ser una condena perpetua. Lo que sí está a perpetuidad clavado en su corazón es el odio, la irracionalidad y la falta a cualquier atisbo de ver a alguien, a los demás, tan humanos o con los mismos derechos que ellos mismos. Bien, pues aquí finalizamos las noticias de hoy. Con Jorge estaremos contigo la próxima semana ya en estas noticias. Mientras tanto... Bueno, hasta entonces, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Volvemos tras la pausa con la agenda cultural. Regresamos ahora con la agenda cultural. Hola Raquel. Hola Alex, hola a todos. Y hola a todos los oyentes de nuevo para traerles un día más noticias culturales, agenda cultural concretamente. Empezamos a lo grande con la música de John Williams y las películas de Steven Spielberg. Se vuelven a unir, ya lo han hecho en muchas películas, pero en este caso se unen en un proyecto ambicioso que toma la forma de una colección especial de 3 CDs que incluye nuevas grabaciones, además de un DVD adicional con el documental Steven Spielberg and John Williams de La aventura continúa, que ya pueden adquirir y ver, y que resulta muy interesante y que nos habla de esta colaboración estrechísima entre uno de nuestros cineastas preferidos y uno de los más maravillosos creadores de bandas sonoras de la historia, John Williams. Qué bien. Celebra este trabajo celebra una de las colaboraciones más preciadas de la historia del cine y ofrece una muestra especial y esencial de la música de Williams para las películas de Spielberg. Una colaboración aclamada por la crítica y ganadora de premios que ya lleva 5 décadas. Ya llevan 50 años colaborando. Ahí, haciendo cine, haciendo música y mezclando todo. Así que les comentamos algunos datos. La colección reúne los 2 discos anteriores con la música de las películas de Spielberg que grabó Williams junto con la Boston Pops Orchestra para Sony Classical, y también la música de Sugarland Express incluyen desde la música de Sugarland Express, Loca Evasión se llamó aquí, hasta Parque Jurásico y la lista de Schindler. La colección continúa con un 3er disco grabado en 2016 y, en fin, todos los trabajos que les ha unido a estos 2 grandes de la historia de la música y del cine. Bueno, pues una gran recopilación ahí de música, de cine, con estos 2 grandes artistas que están y seguirán estando en nuestra memoria siempre con esas grandes películas. Y hablamos ahora de un libro que se llama Un país llamado Cervantes, que nos interesa porque continúa indagando y ofrece nuevos datos sobre el pasado judío, la ascendencia judía de Miguel de Cervantes. En este caso se centra en la figura del bisabuelo de Cervantes. El arqueólogo y escritor Fernando Penco reúne en este libro de la editorial cordobesa Almuzara una serie de datos que indicarían que el bisabuelo de Cervantes no pudo ser enterrado en la iglesia de San Pablo, donde se enterraron el resto de sus familiares, porque no era cristiano, y al no profesar la religión cristiana no podía recibir sepultura ni en la iglesia de San Pablo ni en ninguna otra. El nuevo estudio publicado, Un país llamado Cervantes, puede servir para encontrar el momento en que la ascendencia del escritor dejó de ser judía hasta el punto de que otro de sus abuelos, Juan de Cervantes, también cordobés, fue familiar de la Inquisición, es decir, un miembro que hacía de informador. El libro reúne datos de algunos familiares de Cervantes y nos habla de ese posible, no de ese posible pasado judío, sino de cuándo la ascendencia judía de Cervantes pasó a ser, la familia pasó a convertirse al cristianismo. Así que un libro interesante para todos los que quieran seguir rastreando la huella judía de Cervantes. Bueno, pues esa búsqueda inmersa dentro de las páginas de este libro que se titulaba, Raquel... Un país llamado Cervantes. Un país llamado Cervantes. Bueno, pues ahí... De Fernando Penco. Perfecto. Bueno, y ahora no sé si tenemos, además de tenemos una recomendación literaria, en este caso, pues lo dejamos con esta. En este caso he cambiado el orden porque terminamos en el exterior, nos vamos a Alemania. Allí se presenta una exposición que nos habla de burkas y pelucas en el Museo Judío de Berlín.
Se ofrece hasta el 2 de julio, o sea que todavía nos quedan unos poquitos días por si deciden visitar esta ciudad de la que todo el mundo vuelve encantado. Todo el mundo está yendo a Berlín. Todo quiere volver, todo el mundo quiere volver. Aquel que va se quiere quedar o quiere regresar. Les leo un poquito en qué consiste esta exposición. En los años 1950 y 1960, los iconos de estilo como Grace Kelly llevaban el velo como un accesorio de moda. Hoy en día, el contexto religioso es la principal razón por lo que las mujeres cubren su cabello. Estas tradiciones se remontan a tiempos antiguos, cuando el Estado y la moda determinaron los velados de las mujeres y el pelo todavía era considerado como demasiado íntimo para ser mostrado en público por muchas culturas. Esta exposición presenta... Perdonen, estaba ya... agonizando la voz. Estaba llegando al punto de quiebro. Esta exposición presenta una amplia gama de ideas y opiniones con respecto a la cabeza y el revestimiento del cuerpo en el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Las ideas tradicionales se juxtaponen con la moda actual, la religión con las sociedades seculares. Como les decimos, hasta el 2 de julio en el Museo Judío de Berlín. Bueno, pues ahí tenemos esa exposición de burkas y pelucas en Berlín, en ese Museo Judío en el que muchas personas se habrán fotografiado. Algunas no sabrán ni siquiera de qué se tratan, pero está allí hasta el 2 de julio y les recomendamos que vayan a visitar la exposición si es que les queda tiempo y van a pasar por allí. Muy bien. Muchas gracias, Raquel. Hasta el lunes. Hasta las noticias de los lunes ya. Shabbat Shalom para todos los oyentes.